Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Diego Sorno. Diego, además de amigo de este programa, es un gran periodista, cineasta, autor de un documental que da cuenta de la travesía zapatista a través del Atlántico, desde el sureste mexicano hasta España, y la llegada de los zapatistas para la reconquista de Europa, titulado La Montaña. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, encantado de verte y de estar aquí contigo. Diego, ¿cómo nace la idea de hacer un documental sobre esta aventura? Bueno, como tú sabes, el zapatismo hacia finales de 2020 lanza una declaración por la vida que suscriben miles de personas y de organizaciones y colectivos de todo el mundo, prácticamente tratando de marcar un horizonte pues de lucha para los próximos años por venir. Ya estábamos en ese entonces con la pandemia a cuestas, ¿no? Y los zapatistas en 2021 pues anuncian que como parte del seguimiento a esa declaración por la vida van a iniciar una travesía por los 5 continentes, empezando por Europa, ¿no? Pues yo suscribí esa declaración por la vida y soy un periodista pues que fue adherente a la otra campaña y que he tratado de seguir, de acompañar el zapatismo pues desde la trinchera que me toca, que es la del periodismo, y fui siguiendo toda esa iniciativa, todo ese anuncio, ese proceso. En medio de eso recibo la invitación pues para acompañar al Escuadrón 421, que digamos es la delegación marítima con la que inicia esta travesía por los 5 continentes que aún está pues vigente el zapatismo. Y bueno, pues yo era imposible que me resistiera a aceptar una invitación como esta. Yo pues creo que no hay ningún referente ético tan importante como el zapatismo para pensar la realidad que vivimos hoy en día en México y en el mundo, y me parecía que era importante apoyar documentando esa travesía con las limitantes que yo tenía, desde físicas, desde aptitudes de no saber nadar, etcétera, 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 pero digamos que subí el barco con el corazón, tratando de acompañar el viaje. Te has convertido en un autor de libros, de películas, de viajes. O sea, tú recorriste lo que fue la otra campaña zapatista a principios del siglo XXI, estuviste con la marcha de Javier Sicilia, todo esto lo has venido documentando, pero te habías subido antes a un barco para documentar este recorrido. No, yo soy de monte, soy de Monterrey, una disculpa por eso. Nadie es perfecto. Y vivo en el desierto, además vivo en Sonora, que eso no me avergüenza, sí me gusta mucho. Soy completamente una persona más pues de la tierra, del monte, del desierto. Y digamos que cuando pues supe que tenía que hacer esta tarea de tratar de documentar un viaje, pues sí fue muy apabullante imaginar pues no solo descubrir la experiencia marítima, sino también pues la responsabilidad de olvidarme de eso y más bien enfocarme en la tarea de, en condiciones pues complejas, documentar esta travesía. Me acompañó en el viaje una cinefotógrafa con la que yo he trabajado mi documental de Vaquero del Mediodía y muchos otros proyectos, una gran cinefotógrafa que se llama María Seco. Entonces, pues entre los dos hicimos pues el registro, ¿no? A mí un poco más la tarea de dirección y de sonido y de asistente y de pues 1000 cosas ahí, y ella más enfocada en la fotografía, una gran fotógrafa. Y bueno, pues sí, es algo que pues descubrí junto con los compañeros zapatistas que hicieron el viaje, que también pues no conocían el mar y nunca habían tenido una experiencia náutica de esta naturaleza. Todo en ese viaje parece una paradoja. La conquista de América vino de Europa hacia tierras indígenas, ¿no?
ustedes recorrieron la misma ruta, pero en sentido contrario. Un barco que se llama La Montaña, ¿no? Una montaña en alta mar. ¿Qué sentido tiene todas estas, no sé si llamarlo ironías, paradojas? Creo que eso es el zapatismo, ¿no? Siempre esa vuelta de tuerca a la realidad como la queremos o como se quiere establecer o como la quiere imponer. O sea, es siempre ir a contracorriente. Creo que esas dos consideraciones que todas son muy importantes. Agregaría una tercera, que es hacerlo en el contexto de una pandemia en la que todos estamos en confinamiento, que todos estamos encerrados, donde hay un miedo al otro, hay una cautela, hay una anulación, en cierta forma, de las luchas sociales que yo siento que en 2018, 2019 estaban emergiendo en muchos lugares del mundo, y la pandemia lo que hace pues es lograr el sueño del capital, ¿no? Que es el estado de excepción. Quédate en tu casa, trabaja ahí, consume desde ahí y no molestes el orden de las cosas. Entonces el zapatismo pues sale del confinamiento, rompe, digamos, ese cerco de la pandemia y va a buscar a Europa a través además de un viaje marítimo con estas consideraciones que comentas, ¿no? A más de 500 años de la invasión europea a América o a nuestro territorio, y eso creo que pues activa una imaginación política. Creo que es una decisión que se va a valorar todavía con mejor perspectiva y que vamos a dotar de una importancia todavía mayor en los próximos años. Lo vamos a ver con la distancia cuando estemos analizando pues este periodo tan particular que hemos estado viviendo. Y pues sí, yo definiría pues muy zapatista, ¿no? Como la Marcha del Silencio, como casi todas las iniciativas que ellos han emprendido a lo largo de sus 40 años de existencia, que se cumplen precisamente en este 2023, ¿no? Dentro del buque hay 3 grupos, ¿no? La tripulación, la delegación zapatista y los documentalistas. Ajá, ajá. Antes de que nos cuentes cómo fue la convivencia, que podría haber sido una torre de Babel, ¿verdad? Ajá. Muchas lenguas, muchas diversidades. ¿Quién es la tripulación? ¿De dónde sale este buque dispuesto a zarpar las aguas del Atlántico con un pasaje tan sui generis como este? Es muy interesante la historia del velero. El velero se llama La Montaña por los zapatistas, pero digamos que su nombre de pila, no su nombre de combate, es el Stahlrate, que es rata de acero en alemán. Es un velero construido en 1903, imagínate, o sea, más antiguo que el Titanic. O sea, cuando el Titanic se hunde, La Montaña ya era un barco más o menos con mucha navegación, ¿no? Es un barco que se dedicaba básicamente en los últimos años, antes de hacer esta travesía, a recorrer el Caribe bajo la dirección o la coordinación, porque el capitán, ya lo verá la gente que ve el documental, no le gusta que le digan capitán, sino coordinador. Un coordinador alemán, un capitán llamado Ludwig, Lulu, con una tripulación de otros 4 marineros. Gaby, que es una marinera alemana, Ete, otro marinero alemán, ellos dos, digamos, marineros un poco más experimentados, sobre todo Gaby, una marinera muy experimentada, que ya había cruzado el Atlántico, al igual que el capitán Ludwig, y otro marinero alemán, más joven, estudiante, Carlitos, le decíamos ahí en el viaje, también alemán, y un quinto tripulante colombiano llamado Edwin, el más joven de los marineros, de los tripulantes, 21 años. Por el escuadrón 421 pues iban 4 compañeras, que son Lupita, una joven zapatista. Bueno, las 4 son muy jóvenes, las 4 de distintas regiones: Lupita, Jime, Caro y Jime.
son las 4 delegadas, ¿no? Que forman el escuadrón 421. Felipe y Bernal, 2 delegados, y Majo, que es 1 porque es persona no binaria, ¿no? Y María Seco y yo. Iba también Javier Elorriaga como equipo de apoyo, ¿no? O enlace de los zapatistas, que lo anuncian también en un comunicado que emitieron. Y éramos los 5 navegantes, digamos, ¿no? de la montaña. No hay actividad más dictatorial que un barco. O sea, ahí se tienen que dar órdenes, las órdenes se tienen que seguir. Cuando uno piensa en el mundo del zapatismo, lo que se imagina son debates, consensos. ¿Cómo conciliar la dictadura de surcar las aguas con esta democracia que rige las tomas de decisiones de ellos? Bueno, fue muy interesante y creo que es una cosa que refleja en cierta forma el documental. El documental pues habla del sentido del viaje que hacen los zapatistas, ¿no? Del inicio de esta travesía por la vida que va a recorrer o que está recorriendo los 5 continentes, pero también en cierta forma pues al documentar el día a día da cuenta precisamente de esta interacción, ¿no? Donde pues el capitán, como te digo, no dejaba que le dijéramos capitán, sino que era un coordinador, y había más bien una organización donde los 15 navegantes pues teníamos que trabajar en el barco, en la vida del barco durante los 52 días que estuvimos a bordo, pues turnándonos en guardias desde vigilando, digamos, la navegación, limpiando el motor del velero, porque es un motor velero, haciendo la comida, limpiando los baños. O sea, había un trabajo rotativo durante los 52 días, ¿no? Donde pues creo que se reflejaba en cierta manera la mínima coordinación horizontal para poder sacar adelante pues un viaje que no fue fácil. O sea, cruzar el Atlántico en un velero de más de 100 años de antigüedad, hasta el final me di cuenta, la verdad, o sea, estando ahí, pues para mí era algo que estaba sucediendo, pero ya en perspectiva, ya hablando con más personas, pues sí, me doy cuenta de que no era una travesía necesariamente fácil, ¿no? No era el yate de Onassis. Para nada. ¿Te parece? Pero era mucho más entrañable seguramente que ese yate de Onassis. Me lo puedo imaginar. ¿Te parece, Diego, si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en este cruce de palabras conversando con Diego Osorno, documentalista, cinematógrafo, periodista, a propósito de su última obra, La montaña, la historia de la travesía zapatista hacia Europa. Diego, ¿cómo grabar 24 horas al día? O sea, diera la impresión de que en un buque tan pequeño como es este velero, no debe haber suficiente hechos como que destaquen para estarlos captando con la cámara y luego montarlos en un documental. ¿O estoy yo equivocado y aquello es un hervidero de pasiones y de hechos que ameritan la pena ser captados? Bueno, mira, el proceso fue subir al barco, primero adaptar nuestros cuerpos pues a la navegación, o sea, porque al mareo, a la náusea, o sea, eso digamos lleva su tiempo, y más con las viniendo del desierto y con las limitantes o la situación que evidencio, ¿no? Entonces, primero era eso, después digamos, pues asumir las tareas para la navegación fundamentales, ¿no? De la guardia, el trabajo que se tiene que hacer, porque pues no íbamos nada más como documentalistas, íbamos a trabajar
en las necesidades que el barco tiene para poder hacer la travesía. Después, pues conocernos, o sea, conocer al escuadrón, conocer la tripulación y luego ya, pues sacar la cámara, porque no era como que llegas y ahí está la cámara. O sea, eso pasa por un proceso que creo que es necesario. Obviamente la tarea que nos tocaba a nosotros era documentar, ¿no? Los 7 zapatistas que venían de caracoles distintos, que tienen edades y experiencias distintos, pero que representan la vida cotidiana de las comunidades zapatistas. Es un viaje por la historia del zapatismo, es un viaje para entender el zapatismo más allá del alzamiento armado, ¿no? Que es como fuera de cierta gente que tiene un interés como genuino en el zapatismo, no por las modas que haya representado en su momento, sino que ha trascendido la moda zapatista y que ha querido entender lo que ocurre en las comunidades. El documental trata de explicar lo que pasó antes del 94, lo que vino pasando después del alzamiento armado, la construcción de la autonomía, la resistencia a la autonomía, las iniciativas como estas que están marcando un horizonte de lucha. Y bueno, eso creo que está ahí en el documental, reflejado a partir del relato y del coro que se va generando mientras se hace la tarea de alzar la vela y de limpiar con aceite el motor y de hacer el trabajo que se tiene que hacer para sacar adelante la travesía. ¿Dirías que es como una estructura de tragedia griega con un coro y voces dominantes y el mar de fondo? Digamos que sí hay pues sí, es una road movie o una boat movie, no sé cómo, creo que sería el género más correcto, pero el barco, que no es un barco, sino es una montaña, en realidad lo que plantea es una travesía por el pasado zapatista con zapatistas del hoy que están yendo hacia el futuro, ¿no? Marcando también un horizonte donde buscan pues básicamente de que despertemos, ¿no? De esta situación que se está viviendo en el mundo, que nos organicemos en la medida de lo que nuestras diferencias nos permiten, que nos organicemos para poder evitar un diagnóstico que ellos hacen y que suscribo yo y seguramente suscribirá mucha gente, de que estamos en un momento de riesgo, de guerra contra la humanidad y de que tenemos que organizarnos para resistir ante ello, ¿no? Ese es el mensaje, digamos, hacia el horizonte que ellos marcan. Que ahí está el documental, no voy a spoilear tanto, espero. Y sí fue un proceso pues de mucha navegación, en la edición, que me ayudó Miguel Esberfinger, un gran editor mexicano, argentino, México-argentino. Trabajamos mucho en esa reflexión. Yo, justo curiosamente, tenía una residencia en Berlín por otro proyecto que estaba haciendo, que al final ya tuve que abandonar y más bien le dediqué a la edición de la montaña. Entonces mucho de la edición también fue desde Berlín, trabajando en contar este relato y bueno, ya finalmente recibimos la invitación el 17 de noviembre del año pasado. Estábamos filmando otra cosa en el Chaco con mujeres guaraníes, están haciendo una organización de resistencia y de manera así muy pues sorpresiva y afortunada, la verdad, recibimos el 17 de noviembre, que pues es una fecha emblemática, una llamada para decirnos que el Festival de Rotterdam habían visto un corte que teníamos del documental y que querían invitarnos a presentarlo en Rotterdam, ahora en enero de 2023. Sí fue pues una chinga porque no habíamos terminado la edición, faltaban cosas de la edición y no habíamos empezado el proceso de postproducción, que es un proceso que tarda 3-4 meses normalmente y que nosotros hicimos gracias a que todo el equipo pues tenía un compromiso pues en un mes y pico, ¿no? Y además en diciembre, que son vacaciones y todas esas cosas. Entonces sí fueron otras travesías, digamos, las que significaron tanto la edición como la
la postproducción, que es toda esta cosa de pues el diseño sonoro, que el color, que los gráficos, que los subtítulos, que o sea, subtítulos son 8 idiomas los que se hablan, una Babel. Entonces, imagínate traducir alemán, el tojolabal, el francés, el español, o sea, era sí, son muchas tareas, pero finalmente pues la película quedó lista para ser presentada en Rotterdam y pues tuvo una acogida muy linda. Un éxito. Tú nos has contado en otras ocasiones, Diego, cómo siendo tú obrero en Monterrey, Nuevo León, recibiste los primeros volantes que daban cuenta de la lucha del ejército zapatista. Y desde entonces has sido un cronista a lo largo de todos estos años de todas estas luchas. ¿Qué te parece esta aventura? No hay otra forma de llamarla en relación con todo lo que has visto y vivido del mundo del zapatismo. No, bueno, o sea, para mí creo que va a ser difícil que exista una experiencia que me llene tanto el alma, que me desafíe tanto físicamente y que me comprometa, digamos, política y socialmente como esta. O sea, viniendo pues precisamente de ese descubrimiento político que yo tuve trabajando como obrero en una fundición de aluminio en el Mezquital, en Apodaca, leyendo los comunicados del subcomandante Marcos, empezando a hacerme preguntas a los 14 años en ese entonces sobre mi realidad, ¿no? Tratando de darle un sentido pues más de lucha a mi existencia, y al cabo del tiempo, digamos, tener la posibilidad de contribuir en algo como es este documental, que es para mí eso y para todo el equipo que trabajamos, es como una contribución a ese zapatismo pues que nos marcó, que nos ha inspirado y que nos ha mantenido a flote, ¿no? En tiempos de verdad muy confusos, ¿no? Donde hay muy poca brújula, ¿no? Hay muy pocos barcos a los que te puedas subir, y digamos que el barco del zapatismo es un barco en el que uno está seguro, ¿no? Así tenga más de 100 años de existencia o no, es un barco con una consistencia ética que genera mucho respeto y genera mucho compromiso. Entonces, para mí, de haber tenido esta oportunidad de regresar mínimamente algo de lo que me han dado a mí, pues es algo que yo creo que va a ser difícil. Quizá la insurrección de Oaxaca, que me tocó reportear en 2006, y este viaje en barco son las dos cosas que me voy a llevar a la muerte, ¿no? Esos recuerdos, esos momentos. Documentaste el arranque de una gira por el mundo. Esta gira va a seguir, ¿no? No sé si es como la de Bob Dylan, ¿no? ¿Ya tienes listas las maletas para lo que sigue? Pues yo estoy a las órdenes de los compañeros y listo para, pues sí, seguir, acompañar en la manera que sea posible. Y mientras tanto, bueno, también es ahora hacer que navegue un poco este documental en festivales, en espacios donde le inviten, y ojalá en algún momento pues en una plataforma digna donde se pueda ser visto por mucha gente este documental, no solo en México sino en muchos rincones del mundo, ¿no? ¿Es el documental, es la travesía, una ventana para asomarse a otros mundos? Yo creo que es una invitación a eso. Creo que es una aproximación muy somera, muy modesta de lo que es el zapatismo en base a la experiencia, muy sencilla apenas, muy mínima, pero que puede generar. O sea, ahora pasaba, por ejemplo, en una proyección en Rotterdam, había una chica de Surinam de 23 años que entró a ver la película sin saber qué iba a ver. O sea, vio el póster, que es el mar nada más, y vio la montaña. Entró, no tenía ningún contexto, y entonces ella descubrió el zapatismo ahí. Estaba como muy al final en la sesión de preguntas y respuestas preguntando mucho, y quiénes son y por qué no sabemos más de ellos y qué importante lo que están haciendo. Salí de la función, íbamos a una marcha, una protesta por los cineastas iraníes que están siendo condenados, y iba ella ahí y seguía hablando del zapatismo. Luego yo tenía que ir a ver una película del Santo que pasaron, hay una película remasterizada del Santo que pasaron en Rotterdam, el famoso luchador mexicano, y ella seguía ahí, se estaba sentado conmigo y hablando, y decía, y la conexión de Santo con el zapatismo, y
creo que es un mínimo, una invitación a descubrir el zapatismo para quienes no lo conocen en México y en otros lugares del mundo. Es también una invitación a recordar el zapatismo más allá de los tópicos comunes, de los equívocos que luego se han generado. Creo que al ver el documental uno se da cuenta de la coherencia que tiene el zapatismo y, por ejemplo, en la disputa política que hay aquí, supera todas estas cosas de que si le hicieron el juego a no sé quién, que si están con no sé quién, y se ve la coherencia. Y por otro lado, es un planteamiento que es el planteamiento de ellos, y yo nada más trato de documentar, pues es de replantear, de rehacer el mundo. O sea, hay que rehacer este mundo, que eso es lo que básicamente están buscando plantear con esta travesía que empezaron y que van a seguir realizando por los 5 continentes. La insurgencia zapatista se anidó en la montaña. Sí. ¿Esta montaña da origen a otra insurgencia? Yo creo que hay algo ahí para la sensación que yo tenía en el barco y después en la edición y demás, es justo que esta decisión del zapatismo de romper, digamos, el cerco que no es poca cosa por el nivel, digamos, de decadencia y de presión que están realizando los grupos paramilitares. Ahora, por ejemplo, este grupo Nueva Generación en Chiapas cercando las comunidades y tratando de minar la vida de los pueblos originarios. O sea, romper ese cerco no es poca cosa. Haber seguido creciendo, los zapatistas, tú sabes, han aumentado el número de sus caracoles, y hacerle un planteamiento de llevar una semilla de resistencia a Europa, jugando con el flujo histórico, digamos, del viaje de la invasión de hace 500 años, pues no me parece pues algo tan desafiante como el alzamiento de 1994, ¿no? Algo que busca romper una lógica de claudicación que había en 1994 para muchas luchas, y que me da la impresión que ahora también hay esa renuncia, hay esa resignación de que ya no se puede hacer nada, de que estamos sometidos. Entonces el zapatismo hace esto, y yo sí creo que ahí hay una correspondencia, y ojalá que se valore pues con mucha justicia dentro de unos años el significado que tuvo que tiene esta decisión. Los zapatistas rebautizaron Europa. ¿Va en serio? Yo creo que sí. Han sembrado desde el mismo viaje en sí una semilla, ¿no? de resistencia, de esperanza, y bueno, ya será cuestión de cómo se cuida esa semilla allá en Europa, cómo se riega, cómo se atiende, y de ver cuándo y cómo germina, ¿no? Pero no tengo la menor duda de que va a germinar. Diego Osorno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, querido. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.